Muy buenos días con todos los alumnos del Colegio Jorge Basadres. Se les pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo. Muy buenos días, prender las cámaras. Vamos a escribir nuestro nombre y apellido completo, por favor, en el chat. Muy buenos días con todos. Escribir nuestro nombre y apellido completo, por favor. Buenos días con todos. Nombre y apellido completo, por favor. Encendemos nuestras cámaras para la asistencia. Tener el cuaderno de geografía a la mano para evitar inconvenientes. Felicito a todos los estudiantes que el día de ayer han enviado su evidencia y producto de DPCC. Muy bien, para el día de hoy vamos a empezar la semana número 9 en el área de geografía, para lo cual se pide el tema. Se ha enviado una lectura al grupo de WhatsApp, lo puedes tener ahí cerca, si lo tienes impreso sería lo ideal, y si no, lo tienes de repente a la mano, en la computadora o en el celular, porque vamos a trabajar bastante esa lectura el día de hoy. Te puedo pedir que vayas desarrollando, subrayando algunas ideas, que es lo que nos va a permitir poder participar en la evaluación oral, ¿no? Recuerda que parte de la clase se sustenta en la explicación, pero también en la lectura. Muy bien, tenemos en pantalla lo siguiente. En la semana número 9, el tema de hoy es demografía número 2. Segundo es secundaria, es lo que estamos viendo en pantalla para el desarrollo de la sesión. A partir del tema a desarrollar demografía número 2, tenemos acá el título de la presente sesión. ¿Cuál es el título, profesor Luis? ¿Qué es la migración? ¿Cuál es su importancia en el desarrollo de la sociedad? Nosotros el día de hoy vamos a trabajar todo lo referente a la famosa migración. Por tanto, vamos a observar estos dos videos que nos van a permitir relacionar la teoría, que es lo que vamos a trabajar, con la realidad que forma parte del desarrollo de nuestras clases. Siempre la teoría debe estar ligado a lo que realmente sucede en la práctica. Entonces te voy a pedir que tengas el volumen de tu dispositivo encendido y vamos a compartir justamente esa parte. A ver, vamos a ver por acá. Atención, por favor. Escuchamos.
ver un momento. Profesor, no se escucha. Profe, no se escucha el video. A ver, vamos a ver ahí. El muro que separa dos realidades. ¿Se escucha? Donald Sí, Trump ahora Sí, sí. ahora sí, que no profesor. es la única Sí, pero se construcción de escucha. este tipo que existe en el mundo. En Perú, los barrios más ricos y más pobres de la capital se encuentran a escasos metros de distancia. Sin embargo, entre ellos hay una barrera que ya mide 10 kilómetros de longitud. A un lado de la valla, las casas apenas cuestan $300 y al otro, el precio de algunas mansiones supera los 2 millones. Bricio Segovia ha viajado hasta Lima para hablar con los afectados de lo que llaman el muro de la vergüenza. Vamos a construir un gran muro en la frontera sur. El muro de Donald Trump quizás sea el más famoso en estos momentos, pero hay lugares donde estas divisiones ya son una realidad. Hasta aquí llega el muro que separa dos realidades bien distintas de Lima, el de la extrema pobreza y el de la sociedad más acaudalada. Un muro de 10 kilómetros que no tan solo crea una división física, sino también mental, porque a día de hoy tan solo hace que aumentar los estigmas que existen a uno y a otro lado. El muro de la vergüenza, como se conoce popularmente, comenzó a construirse hace años, aunque nadie sabe darnos una fecha exacta. Mariela creció en el lado menos pudiente y allí regenta ahora un humilde colmado que construyó con sus propias manos. Yo cuando era chica con mi abuelita ya andaba al cerro, era libre para andar. Pero ahora ya no es para andar, sino que para ver siquiera todo lo han cerrado como discriminando a uno, ¿no? Son las clases más grandes y nosotros somos las clases medias. Y me parece que para mí está mal haciendo esas cosas. Seguimos caminando por el barrio y nos encontramos con César. Su casa queda prácticamente pegada al muro. ¿Y a usted qué le parece que le hayan construido este muro aquí al lado? No me parece bien. ¿Por No qué? me parece bien porque le cuenta que acá todos somos peruanos, pero no me... Una parte me incomoda porque la gente ya también son peruanos y todos debemos apoyarnos. Pero simplemente la gente, como tiene un poco más de dinero, ha hecho un cruce para que la gente de acá, la gente más humilde, no invada para allá. Y es que todo este barrio ha crecido con el tiempo como un asentamiento humano, es decir, como comunidades que surgen espontáneamente sin permiso ni planificación. Lo que hay es una especie de entre resignación y permisividad, digamos, ¿no?, a este esquema de control territorial que ejercen determinados segmentos sobre determinados espacios urbanos, ¿no? Y esa pérdida de noción de lo público, ¿no? Porque lo que queda, digamos, a un lado de la muralla es espacio público al cual el público no tiene acceso, ¿no? Y lo que queda al otro lado de la muralla, en este caso, es población de muy bajos ingresos que incluso trabajaba en el otro lado de la zona, ¿no? ¿Y qué hay exactamente al otro lado del muro? La urbanización Las Casuarinas, una de las más exclusivas de Lima. Cuando intentamos acceder a ella, esto es lo que nos encontramos. ¿Solamente pueden entrar si son visitantes de alguien que vive acá o Claro. es así? O Claro, ¿cómo nada es? más, nada más. Nada más, no hay más. Lo poco que podemos captar con nuestra cámara desde la distancia nos permite ver zonas ajardinadas abundantes y bien cuidadas, algo que contrasta con el otro lado del cerro, donde sus habitantes ni siquiera disponen de agua potable. A través de una agencia inmobiliaria conseguimos ver algunas de las casas que se encuentran en venta en la zona. Con vistas privilegiadas de la capital peruana, ninguna de ellas baja de los 2 millones de dólares. Mundos completamente diferentes separados por un muro que sigue creciendo. Hay quien dice que lo construyeron los mismos propietarios de Las Casuarinas. Otros se lo adjudican a la municipalidad. Independientemente de ello, esta separación solo refuerza la idea de que en el Perú sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Bricio Segovia, RT, Lima, Perú. Muy bien, la primera pregunta es, básicamente este documental desarrollado por un canal extranjero, no es un canal peruano, nos habla sobre el reflejo de lo que está pasando en qué ciudad. Levante la mano en el chat, por favor. Muy buenos días con todos. Mari Ramos, te escucho. Lima, profesor. Muy bien, correcto. Mari Ramos y Lupita también. Muy bien, entonces Ramos, ¿no? Yo también escribí ahí en el chat. Aquellos estudiantes que recién han ingresado, buenos días, escribir su nombre completo en el chat, por favor. Recuerden que la primera asistencia es a las 8 de la mañana. Evitar ingresar tarde, por favor, es lo que les voy a pedir siempre. Muy bien a Paredes y muy bien Castro, ¿no? Nos habla justamente, profesor, de una realidad, y es la realidad de la ciudad de Lima.
este muro, como lo denominó la prensa extranjera en su momento, el muro de la pobreza, el muro de la miseria, ¿no? Es un muro que está construido en la ciudad de Lima, pero específicamente separa dos realidades. Por un lado menciona la zona de Casuarinas, donde el nivel socioeconómico es obviamente de mayor posición económica, profesor, la calidad y el costo de vida es mayor, se puede ver por el tamaño de las casas y además por el perímetro siempre custodiado, los vehículos y todos los accesorios que posee la zona, que obviamente forma parte del distrito de Santiago de Surco. Mientras que por el otro lado, fuera del muro, es un muro que tiene una extensión de 10 kilómetros aproximadamente, tenemos la llamada zona de Pamplona, ¿no? Que forma parte de lo que es el distrito de San Juan de Miraflores. Ahora, la pregunta es hacia ti. Si tú vives o vivieras en las Casuarinas, o si tú vivieras en Pamplona, la pregunta es, sea donde tú vivas en realidad, sea en las Casuarinas o en Pamplona, ¿estás en contra, estás a favor de la construcción de ese muro? A ver, y siempre argumentando, ¿no? ¿Por qué estarías a favor y por qué estarías en contra? A ver, te escucho, mano levantada o en el chat. ¿Por qué estarías tú a favor de la construcción del muro o por qué estarías en contra? Shamila Medina, te escucho. Profesor, yo estaría en contra porque estaríamos discriminando a los pobres y ricos. Tú estarías en contra porque... ¿Y por qué crees tú que estarían discriminando, Medina? Porque tienen nivel alto y nivel bajo Ok, muy bien. económicamente. Muy bien, su compañera considera que es un acto de discriminación. Muy bien, en el chat también tengo la opinión de Castro. En contra porque eso se le llama discriminación. Perfecto. ¿Alguien más por ahí? Cubas, me escribe en el chat. En ambos porque sabemos que ellos tienen mucho dinero y el lado no. Y pues pueden ocurrir robos y todo eso y también es discriminatorio. Ok, muy bien. Claro, una de las cosas que mencionan los pobladores de las Casuarinas es que ese muro es una construcción para evitar los actos delincuenciales, los actos delictivos en realidad. No es una forma de protegerse. Y no sé si por la zona donde ustedes viven existe, pero en muchos lugares de Lima, y ya no solamente en las Casuarinas, sino en muchos lugares de Lima, se suelen construir rejas, ¿no? Rejas en las calles de Lima. No sé si ustedes por su zona o por donde ustedes viven pueden presenciar la construcción de rejas, ¿no? Uno está con su carro o uno está de repente pasando por un lugar y encuentra una reja, encuentra un portón en una calle. Entonces, y eso se ve ahora, ¿no? En muchos lugares de Lima, sea Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Pachacútec, ¿no? Comas, Caraballo, en diferentes, Villa El Salvador, en diferentes lugares se encuentran rejas. Y es un mecanismo que las juntas vecinales han adoptado para evitar de repente la delincuencia, para evitar de repente los daños contra la propiedad privada. A ver, en el chat me están escribiendo. Lupita, a ver qué dice Lupita. Lupita dice, profesor, yo estaría en contra, porque todas las personas son iguales. Va a encontrar porque lo están discriminando por su dinero. Unos son de nivel social y otros de bajos recursos. Ya, muy bien, la opinión de Lupita Paredes. Me escribe Mari Ramos, en contra, profesor, porque se nota una clara discriminación hacia los de baja economía, ya que ese muro puede ser una forma de protección, pero no le quita que igual se está discriminando a la población del lado contrario. Correcto, muy bien, Mari Ramos. A ver, ¿quién más me escribe por acá? Cielo Gabriela. Profesor, me parece malísimo. El nombre del muro mismo lo dice, el muro de la vergüenza. Quieren separar a los ricos y a los pobres. Claro que sí. Bueno, en realidad eso pasa acá en el Perú, chicos, ¿ah? Y también en el mundo, y también en el mundo. El tema del clasismo como tal es un fenómeno que no nació en el 2021, pues, es un fenómeno que nació con el hombre, ¿no? Desde que apareció un hombre y dijo, esto es mío, empezó el clasismo, ¿no? Profesor, ¿y cuándo dijo esto es mío? Claro, cuando el hombre dijo, esta tierra me pertenece, nació la propiedad privada y con la propiedad privada nacieron las clases sociales, ¿no? Entonces, pero eso no tiene nada de malo, podrían existir las clases sociales. El problema es utilizar
una propiedad o utilizar algo para considerarte superior al que no tiene. Ese es el gran problema, porque uno puede tener muchas propiedades, puede tener muchos bienes y está en su derecho, ¿no? Obviamente, pero el problema es cuando utilizamos eso para creernos superior a los demás. Ahí estamos yendo contra diferentes valores, sobre todo la ética y la moral. Entonces, este muro forma parte de la realidad, recuerda, Santiago de Surco, Casuarinas, y por el otro lado, la zona de Pamplona. Castro me escribe, profesor, en la playa de Ancón han puesto un muro para las personas humildes que van a bañarse y no se junten. Sí, eso también ha sido noticia, me parece, y no solamente en Ancón, Castro, ¿ah? En muchos lugares de Lima, se suele utilizar esta separación. Ahora que hablas de la playa, me has hecho recordar que en las playas exclusivas, las familias de poder económico han optado también por poner un muro, con la intención de que solamente ellos se bañen y en el otro lado se bañen pues sus empleados del hogar o empleadas del hogar, ¿no? Es todo un acto pues bastante interesante. Bueno, vamos a ver el segundo video que también está igual de interesante que el primero, pero es un video que ya tiene que ver directamente con lo que pasa en el mundo. Porque recuerden que la idea no es solamente enfocarnos en el Perú, ¿no? La idea es también echarle un vistazo al mundo. A ver, vamos a escuchar el segundo video, por favor. Atentos todos. Una de las propuestas más polémicas, pero también de las que más votos le dieron a Donald Trump en la elección presidencial de 2016, fue la de construir un muro en la frontera con México. Build that wall. Build that wall. Build that wall. La frontera entre Estados Unidos y México se ha modificado a lo largo de la historia, debido a conflictos binacionales y acuerdos de compraventa. La línea fronteriza que conocemos al día de hoy mide 3.175 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Con 4 millones de cruces legales al día y otros 1.000 ilegales estimados, es la frontera más transitada del mundo. Si bien la patrulla fronteriza vigila la línea divisoria desde 1924, fue hasta 1994 cuando el entonces presidente Bill Clinton inició la construcción de un muro de acero en la frontera con México, en los estados de California y Arizona. Desde entonces, sin distinción entre demócratas o republicanos, los diferentes presidentes de Estados Unidos han continuado con la colocación de columnas de acero, paredes de concreto y cercas vehiculares para obstaculizar el cruce de la frontera. Para 2015, había poco más de 1.000 kilómetros de vallas. Ese año, el magnate de las bienes raíces, Donald Trump, inició su campaña presidencial con un discurso en el que prometió un nuevo muro a lo largo de toda la frontera con México. I will build a great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. El entonces candidato Trump convirtió el muro en el estandarte de su campaña y lo mencionó en cada uno de sus mítines. We're going to build a wall. It's going to be built. And the wall just got 10 feet taller, believe me. We're going to build a wall, folks. We're going to build it. We're going to build it. Don't worry, we're going to build the wall. Según Donald Trump, el muro evitaría el tráfico de drogas, aumentaría los empleos para estadounidenses y daría más seguridad a ese país. Sin embargo, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, se dio cuenta de que construir el muro no sería tan sencillo ni tan barato. En febrero de 2017, un informe del Departamento de Seguridad calculó que el sueño del presidente costaría $22,000 millones, 10,000 millones más de los que Trump estimó durante su campaña. Oficialmente, la construcción del nuevo muro comenzó en febrero de 2018 en Calexico, California, con el reemplazo de 32 kilómetros de antiguas placas oxidadas por barrotes de 9 metros de altura. Pero la construcción ha tenido varios problemas. A inicio de 2019, el Congreso estadounidense no aprobó los multimillonarios recursos que el presidente Trump solicitó para la construcción del muro. El desacuerdo entre ambos poderes originó un cierre de la administración, es decir, el paro de todos los servicios públicos, excepto los esenciales como salud y seguridad. Finalmente, la Cámara de Representantes
aprobó 1.400 millones de dólares para el muro, con lo que solo alcanzaba para 88 kilómetros de barrotes. En una acción extraordinaria, Trump declaró estado de emergencia, medida con la que pudo acceder a una bolsa de 8.000 millones de dólares. Because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. En febrero, The Washington Post tuvo acceso a un informe de la Casa Blanca que proyecta que para enero de 2021, el muro debería tener 800 kilómetros de avance. Sin embargo, en enero de 2020, apenas se han construido 180 kilómetros. En agosto fue detenido el ex asesor del presidente Trump, Steve Bannon. La Fiscalía de Nueva York lo acusó de desviar $1 millón de los 25 millones que recaudó la campaña privada de fondeo We Build the Wall, en apoyo al nuevo muro. El presidente se deslindó y dijo que hace mucho tiempo no tiene relación con Bannon. Recientemente, Trump mencionó que la construcción del muro ha ayudado a Estados Unidos a contener los contagios de COVID-19 en su territorio. Sin embargo, ese país tiene la mayor cantidad de contagios y muertes de todo el mundo. Frente a los problemas presupuestales, judiciales y ambientales para concluir el muro, la obra dejó de ser la propuesta emblema. Al mismo tiempo, Trump ha buscado salidas retóricas y México ha sido su válvula de escape. En mayo de 2019, el presidente Trump anunció que si México no detenía el flujo migratorio hacia Estados Unidos, impondría un arancel de 5% a todos los productos hechos en México. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que emplear a la Guardia Nacional para detener las caravanas de migrantes centroamericanos. Durante su primer año de gobierno, México detuvo a 180,000 migrantes, 43% más que en 2018. La amenaza de aranceles no se cumplió. El flujo de migrantes que llegó a Estados Unidos se redujo y México funcionó como muro. Si bien la conclusión de la barrera parece lejana, Trump sí cumplió otras promesas de campaña en perjuicio de los migrantes. En septiembre de 2017, anunció la suspensión del programa DACA, que permitía a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños evitaran temporalmente la deportación. Los principales afectados serían Dreamers de origen mexicano, ya que de acuerdo con cifras oficiales, representan al 79% de los 800,000 beneficiarios del DACA. Y a todo esto, ¿qué pasaría con el muro si Trump pierde la elección? El otro candidato, el demócrata Joe Biden, declaró recientemente que, en caso de ganar, detendrá la construcción del muro. No, there will not be another foot of wall constructed in my administration. Number one. Number two, what I'm going to focus on, the fact is that somebody in this group written a lot about the border. I'm going to make sure that we have border protection, but it's going to be based on making sure that we use high-tech capacity to deal with it. La moneda está en el aire. Si Trump se reelige, se esforzará por terminar todo el muro antes de 2025. Si Biden gana, el control migratorio será más estricto en las aduanas. ¿Podrá Trump cumplir su promesa de construir el muro? Si te gustó este video, dale like. Muy bien, la pregunta es la siguiente. Estamos hablando de un muro que contiene claramente la población de qué país. Mano levantada o en el chat. Núñez, te escuchamos. La población de México. Claro, ¿no, profesor? Estamos hablando claramente, muy bien Ramos, muy bien Lupita. Estamos hablando claramente de un muro que, muy bien Castro, que contiene la población que viene o que proviene de México, que en realidad se le denomina migrantes. Y esa es la relación de los videos con la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy busca hacer hincapié en lo que se conoce como un fenómeno mundial denominado migración. Hemos observado claramente dos caras de la moneda. Una cara de la moneda internacional y una cara de la moneda local. En ambos casos se ha visto que este fenómeno no se detiene. Y bueno, tranquilamente podríamos seguir con el ejemplo clásico de los venezolanos, pero más allá de eso, existen problemas internos y problemas externos, ¿no? Este muro de la vergüenza en Lima no es solamente un muro de hoy día, es un muro que viene de hace bastante tiempo. Y el muro de Estados Unidos y México también. Entonces, y obviamente el problema de la migración venezolana es otro que ha aparecido en los últimos 5 años. Entonces, en conclusión, el mundo se sigue moviendo. Y como el mundo se sigue moviendo, hay que echarle un vistazo
a eso. Dime, Cubas, te escucho, te veo con la mano levantada. Profe, también de ese muro sabemos bien de que no solo mexicanos, sino también de otros países pasan, pero pasan de manera ilegalmente, como de un camión, quién sabe que ese camión esté así asqueroso y viajan ahí apretaditos como animales y tal vez, quién sabe, hay muchas muertes gracias a eso. Claro, el tema del tráfico migratorio no siempre sigue las condiciones correctas de salubridad. Por eso es que en algún momento se pensó en movilizar a las Fuerzas Armadas. Y eso pasó también en el Perú el año pasado, cuando se movilizaron las Fuerzas Armadas a la frontera con Tumbes. Recuerden que la migración del norte o la migración venezolana, por lo general es cruzando el río Zarumilla, cruzando la frontera norte del Perú, ¿no? Y eso se hizo con un objetivo, evitar también la propagación del COVID, ¿no? Tomando en cuenta de que el Perú no está preparado o no estaba y tampoco está preparado para afrontar los casos. Y ustedes lo han podido observar, ¿no? La búsqueda de camas UCI, la búsqueda de oxígeno, eso no es un invento, eso ha sido parte de la realidad y eso es una consecuencia de las políticas públicas ligadas a la salud que no han funcionado. Y también hay que decirlo, Lima es una de las ciudades más pobladas de Sudamérica, por no decir del mundo en realidad, ¿no? Y eso forma parte de un fenómeno llamado centralismo. A ver, me están escribiendo en el chat. Ashley, también lo de Argentina, Paraguay, claro, es que en realidad el fenómeno migratorio no se detiene, no se detiene. Por eso es importante darle un análisis a lo que es básicamente la migración. Por eso demografía lo hemos dividido en demografía 1 y demografía 2, que hemos visto ya una parte en la clase pasada y ahora estamos complementando con esta segunda parte. A ver, migración. ¿Qué entendemos por migración nosotros, profesor Luis? Bueno, la migración es entendida como un desplazamiento, ¿no? Es un desplazamiento, es un fenómeno en el cual un grupo de personas, una población en realidad, va a dejar su residencia, ¿no? Es como que de repente ustedes, sus padres, sus hermanos, dejan su residencia, dejan Puente Piedra, Zapayá, Lancón, Ventanilla, donde ustedes vivan. Se empiezan a desplazar, se alejan de su lugar de origen hacia otra zona con el fin de repente de buscar, obviamente, una mejor vida, ¿no? Yo creo que nadie va a dejar su lugar de origen por irse a una zona peor, ¿no? La mayoría deja su lugar de origen porque aspira a tener mejores beneficios, una mejor calidad de trabajo, de educación, de salud, etc., etc. Solo por citar un ejemplo, ¿no? En los años 80 el Perú atravesaba el fenómeno del terrorismo, que muchas veces se ha mencionado, y hubo una gran cantidad de peruanos que empezaron a viajar a diferentes partes del mundo, huyendo del fenómeno terrorista. Cada día, cada semana era habitual tener noticias de apagones, de coche bomba, no se podía salir, ¿no? Uno vivía atemorizado. Entonces mucha gente optó por salir del Perú, ¿no? Por abandonar padres, familia, y hoy día mucha gente ya reside en el extranjero, pero al inicio es complicado. Entonces la migración es un desplazamiento, ¿no? Un migrante es alguien que va a dejar su lugar de residencia y se va hacia otra zona. Esa sería la definición de migración. Ahora, cuando uno habla de migración hay que tener dos conceptos claros. Por un lado, la palabra emigración. La pregunta es, ¿qué entiendes por emigración? Mano levantada o en el chat. ¿Qué entendemos por emigración? A ver por ahí, ¿qué se entiende por emigración? ¿Qué entiendes tú por emigración? Núñez, te escuchamos. Son las personas que viajan de un país a otro o dejan su domicilio por tiempo ilimitado. Ya, a ver, vamos a ver. Temporal. Las personas que viajan, ¿no? Emigración, entonces lo podemos entender como ¿qué, profesor? Cuando la persona sale de su lugar de origen, correcto, Núñez, ¿no? La emigración, ¿qué es emigrar? Es salir, básicamente. Cuando uno va a dejar su lugar de origen. Si yo vivo en Puente Piedra, me convierto en un emigrante con E, cuando voy a dejar mi casita en Puente y me voy a ir de repente a Comas, ¿no? Entonces dejo mi casita en Puente y me voy a Comas, me convierto en un emigrante. Estoy realizando la emigración, ¿no? Entonces, eso es un concepto clásico. Otro concepto tiene que ver con inmigración, que vendría a ser un poco lo contrario. ¿Qué es la inmigración, profesor Luis?
consiste en la llegada de personas a un nuevo lugar de residencia, ¿no? De repente, profesor, yo vivo en Puente Piedra y voy a recibir la visita de mi tío que viene de la selva. Entonces mi tío se va a convertir en un inmigrante, ¿no? Porque él va a llegar junto con mi tía y mis primos de la selva, ellos viven siempre en la selva, pero van a venir una temporada acá a Puente Piedra a visitarme. Entonces ellos serán unos inmigrantes. ¿Te das cuenta ahí el cambio de concepto, ¿no? Inmigrante es el que sale, inmigrante es el que llega. Aquí me escribe en el chat. Ashley, dejar tu país de origen para ir a otro. Castro, un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, por supuesto, ¿no? La emigración y la inmigración, entonces, ahí hay una gran diferencia entre esos dos fenómenos. Luego tenemos acá, a partir de esos conceptos, tenemos una imagen que más o menos te explica de forma didáctica en qué consiste cada uno. Emigrar es salir, inmigrar es llegar, ¿no? Ahí está, emigrar la flecha hacia afuera, está saliendo, los inmigrantes dejan el Perú y se van a otro lugar, y los inmigrantes llegan a un lugar diferente o a un lugar de origen. Bueno, pero ¿por qué se produce la migración, profesor Luis? ¿Cuáles serían las causas de la migración? Las causas tienen que ver con lo económico, es decir, la búsqueda de empleo, una mejor calidad de vida, de repente prefiero irme a Europa a ganar euros, prefiero irme a China a ganar yuanes, prefiero irme a los Estados Unidos a ganar dólares, ¿no? Un tema económico. O puede ser también, profesor, con otro tipo de tema, un tema político. De repente en mi país soy un perseguido político por mis ideas y me quieren meter a la cárcel por eso, entonces yo voy a otro país a pedir asilo. O de repente escapo, como sucedió en los años 80, escapo del terrorismo, ¿no? Escapo de esta guerra que asoló mi país y prefiero la paz y me voy, ¿no? O como sucede en Venezuela, muchos de ellos son refugiados, ¿no? Estaban en contra del gobierno de Chávez y decidieron salir de ese país, ¿no? En la época de Chávez, obviamente en la época de Maduro también es igual. Sociales, bueno, uno simplemente puede también querer cambiar de estatus, ¿no? De repente ya no se siente satisfecho en su lugar de origen y prefiere ver y tomar otros aires. Hay mucha gente que opta a eso también. Viajar, conocer otras culturas. Hay gente que se va a la India, que se va de repente a lugares bien lejanos a conocer y disfrutar de otras culturas. Bueno, culturales. Ahí está la población joven, sobre todo, aquellos que desean estudiar en el extranjero. De repente alguien dice, profesor, yo quiero hacer un curso en alguna universidad de Oxford, de Cambridge, de Salamanca en España, de París en Francia, y me voy allá, pues, profesor, ¿no? Quiero estudiar en el extranjero. También estás en tu derecho, ¿no? A seguir un curso afuera. Y también naturales y físicas. Ahora, en estos días, los movimientos sísmicos se han hecho sentir en todo el Perú y eso nos lleva a la reflexión. Mucha gente, cuando sucedían eventos como sequías e inundaciones en época del fenómeno del Niño, también optaba por abandonar nuestro país. Entonces, estas causas son las más cotidianas que llevan a una persona a dejar su lugar de origen. Bueno, así como existe la migración, existe un saldo migratorio. ¿Qué entendemos por un saldo migratorio? Es la diferencia que va a existir entre las personas que migran, las personas que salen, ¿no? Las personas que salen y las personas que llegan. El saldo migratorio es la diferencia, ¿no? O sea, tú vas a restar la cantidad de personas que salen con la cantidad de personas que llegan y ese resultado vendría a ser tu saldo migratorio. Decimos que un saldo migratorio es positivo cuando es mayor la población que ingresa, ¿no? O sea, claramente Lima, la costa, tiene un saldo migratorio positivo, porque en Lima hay una mayor cantidad de gente que va a llegar, no solamente de provincia, sino también del extranjero. Y decimos que es negativo cuando sale mayor población que la que ingresa. Por ejemplo, la sierra, ¿no? La sierra peruana es un lugar que tiene siempre saldo migratorio negativo, porque mayormente de esa zona geográfica se producen las salidas o el éxodo hacia la selva o hacia la costa. Entonces, saldo migratorio positivo cuando la población que ingresa es siempre mayor a la que sale. Y negativo cuando la población, o mejor dicho, es saldo negativo cuando la población que sale es mayor a la que ingresa, ¿no? Por ejemplo, Venezuela en este momento debe tener un saldo negativo, porque cada vez ha sido más la población que ha salido de ese país que la que ha ingresado. Yo no creo que un turista europeo o asiático quiera ir a Venezuela, ¿no?
O sea, le va a ser complicado, empezando porque a nivel económico no te permiten disfrutar. Por ejemplo, no hay centros comerciales o agentes que te ofrezcan una estabilidad económica que uno requiera o prefiera. No es como en el Perú. En el Perú tú sales a la esquina o te sales a cualquier otro centro comercial y vas a encontrar una gama de servicios financieros, ¿no? Y no solamente de mercado local, sino de mercado internacional. Bueno, tenemos acá una imagen que nos refleja un poco de este saldo migratorio, ¿no? Lo que ha pasado en el mundo en este momento. La migración venezolana se ha dado a diferentes lugares. Sobre todo Colombia es uno de los países que mayor población venezolana ha asimilado por un tema de frontera, ¿no? Pero no ha parado, ¿ah? Han llegado a Perú, Chile, incluso en Argentina. Y bueno, tenemos una imagen de lo que hace el migrante, ¿no? El migrante, recuerda que la palabra migrante es el término general que se usa para los que emigran con E y los que inmigran con I, ¿no? Simplemente migrante con M. Entonces acá tenemos cómo los migrantes son capaces de cruzar. Esta zona es el norte, el río Zarumilla, la frontera donde más migrantes han ingresado al territorio peruano. Bueno, a partir de esa imagen tenemos acá lo siguiente, ¿no? Algo importante que hay que recordar, que existe un mecanismo que se encarga de la contabilidad de la población, y eso lo vimos en la sesión pasada, que es los llamados censos, ¿no? El censo es básicamente el contar, ¿no? Es el tema estadístico para saber la cantidad de una población. Puede haber censo de población, obviamente, natalidad, mortalidad, los que nacen, los que fallecen, de vivienda, cuántas viviendas hay, de qué tipo están construidos, agropecuario, cantidad de productos que se producen, y económico, el nivel de vida. Los censos son importantes porque permiten la planificación de la población y del Estado, la evaluación, saber si los programas educativos llegan a la población, y además porque permiten otorgar datos indispensables para el Estado, sobre todo para el Poder Ejecutivo, que es lo que le va a permitir poder planificar para el siguiente año o los siguientes años una mejor política en todos los aspectos. Y obviamente se toma como referencia siempre en el comercio, la industria y el trabajo, para saber con qué mano de obra se va a contar. En el Perú, el encargado de hacer el censo es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ¿no? Y el último censo fue realizado en el año 2017. Bueno, a partir de lo recabado hasta acá tenemos una línea de tiempo en lo cual destaca justamente el primer censo, desarrollado durante el gobierno de Santa Cruz, aunque ya un censo más técnico fue el que hizo Castilla, que alguna vez mencioné en clase. Fue un censo mucho más técnico porque contó con una mejor planificación. Tenemos una cronología de los censos que han habido hasta el año 2017, que ha sido el último censo, ¿no? Bueno, a partir de eso tenemos estas preguntas. La pregunta 1 dice: los movimientos migratorios internos de la población peruana muestran en términos porcentuales una mayor dinámica desde la. ¿Cuál será la respuesta por ahí? La C me dice Castro, la D me dice Mari Ramos. Vamos a ver la respuesta. Muy bien, la D, pues de la sierra siempre se parte hacia la costa y hacia la selva. La pregunta 2, muy bien, tenemos acá la siguiente. Desde el espacio rural peruano, la migración que ocurre después de 1980 se debe principalmente a la combinación. ¿Por qué la gente dejó el Perú en los años 80? Mari me dice la D. A ver, ¿será verdad eso, Mari? No, era la A, básicamente, ¿no? Muy bien, la crisis agrícola y la violencia sociopolítica de Sendero Luminoso. 3. El crecimiento vegetativo de una nación resulta. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Tiene que ver con población bastante adulta o longeva. Castro y Mari me dicen la C. Muy bien, correcto. Muy bien, correcto, Mari. Muy bien, Castro. La 4. La evolución de la población en dimensión temporal y espacial expresada por el comportamiento de variables cuantitativas de la población se denomina. Estamos en la 4, me dicen la B. Claro, dinámica poblacional. Perfecto, muy bien. 5. La superficie de la provincia constitucional del Callao es de 146.098 kilómetros cuadrados y según el Censo Nacional de 1993 su población era de 647.565. ¿Cuál fue su densidad poblacional? Recuerda que la densidad es una división entre la cantidad de población y el territorio. Entonces acá la respuesta es muy bien, todos me dicen la A. No, haciendo esa división es 44.000, no confundir con 4.400, 5.000, no, miren bien la división, la cantidad. 6. En las últimas décadas el proceso migratorio como tendencia direccional de la población peruana ha producido un fenómeno importante.